Y el teatro llegó, yo creo que por un accidente, porque en realidad yo cuando había que salir del colegio y postular no tenía idea qué quería, así como una vocación. No me convencía tanto porque el mundo del teatro lo sentía un poco como que algo no me cuajaba. El sobrevivir en el arte es inevitable tener que estar reinventándose constantemente y por lo tanto ser creativo y por lo tanto estar aprendiendo cosas nuevas y actualizándote. Los que están posicionados tienen mucha plata, tienen visibilidad, entonces para poder llegar es muy violento el espacio. Instituto Profesional AIEP, sede San Antonio, presenta El Salón, el podcast donde surgen conversaciones premium. El Salón. Soy Vicky Guerra. Soy Diego Chamorro. Soy Pablo Barbato. Bienvenidos a este capítulo del Salón, nuestro primer brindis. Deja, dando el ojo. Su servilletita y todo. Y vamos a tener esta velada muy interesante. Agradezco mucho. Me siento honrada de tener a dos actores aquí acompañándome. Y obviamente que teniendo estos invitados estupendos que son actores y que son también gestores culturales en nuestra provincia de San Antonio y también traspasando fronteras, importante conversar sobre el arte, sobre el teatro, su experiencia, su trayectoria sobre las tablas, la importancia del teatro en los barrios, en el territorio en general y también destacar los hitos de ambos en sus carreras profesionales. Así que bienvenido Sebastián, bienvenido también Pablo. Ambos, como les dije, actores profesionales y gestores culturales. Voy a comenzar contigo, Pablo Barbato. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Barbato. Qué bonito el apellido. ¿Dónde es? ¿Origen, sabes? Italiano. Italiano, claro. Barbato. Había que pronunciarlo así. Italiano, sí, Barbato, Ah, qué bueno. Que, bueno, decía yo, un honor tenerlos a ambos. Pablo, ¿cómo llegas al teatro? ¿Algún familiar? O sea, ¿Algún taller de teatro en el colegio? ¿Cómo fue esa llegada al teatro que comúnmente cuando los papás reciben esa noticia dicen, ¿vas a ser actor? Sí, mira, ahí hay un punto que quizá a mí me pasó al revés. Yo siempre fui muy inquieto, pero siempre supe que me interesaba como lo humanismo, el arte, siempre me gustó leer. Cuando chico dibujaba mucho, esa era como mi afición cuando bien chico, como la primer hobby o algo así que yo dijera, esto me gusta hacer. ¿En qué colegio estudiaste? En el Instituto del Puerto. Ya. Compañeros aquí Compañeros. de colegio. ¡Ay, Sí. qué lindo! Fueron compañeros de colegio. Entonces de chico dibujé mucho y mi hermana me regalaba cuadernos para dibujar. Entonces por ahí yo creo que fueron la primera inquietud artística. Después me pasé a la guitarra, bien, pero mirando, ¿no? Mi hermano mayor estudió un tiempo, él ahora es ingeniero, se dedica a otra cosa, pero él estudió un tiempo música y yo lo veía tocar guitarra como en el asado familiar, ¿cierto? Ya. Cantar, y yo le pedí, encontré una guitarra como rota que él había tenido en algún momento en mi casa y le pedí que me enseñara a tocar guitarra. Y ahí empezó como un interés como por el arte, ¿cierto? Y el teatro llegó, yo creo que por un accidente, porque en realidad yo cuando había que salir del colegio y postular no tenía idea qué quería, así como una vocación o esa idea de quiero hacer esto, yo nunca lo he tenido muy clara porque siempre he sido muy disperso en los gustos. Siempre como me gusta una cosa y voy a otra y voy a otra. Entonces la profe Andrea, que en paz descanse, que falleció hace muy poco, profesora de lenguaje del instituto, Sí. yo creo que muy importante para muchos de los que nos interesaba en ese colegio, que es tan científico, tan mucho ingeniero, ¿no? Que es como su fuerte. A los que no nos gustaba esa área, quizás la profe Andrea fue súper importante en eso. Y ella me dijo, Pablo, están abiertas las postulaciones de teatro en la Universidad de Chile. O sea, ella encontró tu vocación. Yo hacía, claro, típico que transformaba una disertación de filosofía, de lenguaje, la transformaba con los compañeros en un guión, hacíamos alguna escena, un compañero que tenía cámara grabábamos, inventábamos cosas. Entonces ella me dijo, están abiertos, y yo dije, ¿teatro? ¿Actuación? Creo que justamente con ella misma había visto una obra de teatro en mi vida, porque esa profe nos había llevado
Y dije, oye, qué bacán, igual que interesante, como que el teatro, se hacen tantas cosas. Y postulé y quedé. Sin ninguna expectativa. Ninguna, absoluta. Yo creo que te iba súper bien el lenguaje a ti. Y sacaste puntaje nacional, algo así, Sí, ¿no? me iba bien en lengua no nacional, pues, pero como provincial salí en el líder ahí. Claro. Mencionado. Ya. Sí, pues, no sé el... Sí me iba bien como en todo el Importante, humanista. sí, me acuerdo. Importante para los jóvenes salir Pero sí, en la sin prensa. ninguna mucha expectativa, Ya. como con el rollo de simplemente querer, y ahí lo que decías tú, mis papás, yo creo que la influencia quizás no del arte directa, sino como indirecta, fue como, haz lo que queráis, Ya. haz lo que queráis, Sé feliz. sé feliz. Qué lindo. Entonces, por eso creo que me atreví quizás como a hacer como todo lo contrario a lo que se esperaba que yo hiciera. Esperaban que yo estuviera derecho. Y estudiaste en la universidad, Sí. porque también hay escuelas de teatro que tienen obviamente una gran experiencia, pero ¿cómo fue esa llegada? Porque uno sabe que la escuela de teatro de la universidad tiene su onda, po. Sí, o sea, yo creo que me hubiese gustado estar más grande. Porque siento que yo entré a los 18 al tiro, además que siempre me gustó leer, pero nunca me gustó mucho lo académico, entonces yo quería salir rápido del colegio Yeah. y después de la universidad yo quería salir rápido de la universidad. No por nada tan heavy, sino porque me interesaba mucho hacer cosas y esta misma inquietud y un poco de ansiedad. Yo creo que sirve mucho estar en la universidad porque hay conocimientos ahí, ¿no? Claro. Hay libros, hay Sí, bibliotecas, hay profesores, hay personas, hay personas claro. con las que no se puede cruzar. Pero el oficio del teatro se hace en el camino. Ya. O sea, uno puede pasar por cualquier escuela, cualquier universidad, y eso lo mejor es tratar de aprovecharlo, ¿no? Pero mismo digo aquí, yo creo que va a estar de acuerdo que finalmente, si bien uno puede obtener muchos conocimientos, finalmente hay que en el camino uno va aprendiendo en el oficio. ensayo-error y el oficio. Claro. ¿Y te encantaste de inmediato con el teatro? Sí, por esa opción yo creo que el teatro, al menos como lo aprendemos acá en Chile y cómo se hace, es muy versátil, es una de las artes más versátiles porque puede contener justamente muchas otras expresiones como la música, como lo visual, el cine hoy día a través de las cámaras y las pantallas, el sonido, ¿cierto? Entonces yo creo que eso fue lo que me conquistó en el camino. También tuve mis crisis, me quise salir en primer año, porque choqué por supuesto con Santiago, con la universidad, con los profes, ¿cierto? Con todo este mundo tan grande, pero después insistí y me terminé encantando del teatro y me di cuenta de esa posibilidad de poder hacer muchas cosas. Qué bonita Entonces tiene que historia. ver como con eso, con el azar, pero sobre todo con las ganas de hacer lo que uno quiere hacer. Pero acá hay dos cosas súper importantes. La mirada bastante asertiva de la profesora, que en paz descanse. Nosotros estuvimos en su funeral, en su despedida, y se notó. Muchas generaciones de alumnos del Víctor Puerto llegaron. Y el otro punto de los papás, que tú dices que los papás te apoyaron, dijeron, lo importante es que tú seas feliz, haz lo que a ti te gusta. Seba, estoy muy contenta, por fin pudimos coordinar que estuvieras en ¿Hace cuánto que estábamos? Hace como 2 meses que estábamos intentándolo. Está muy Porque viajada. se me arrancó al sur, después volvió, Sí, después se bueno. volvió a arrancar. Yo tengo que confesar, no he tenido la suerte de verte a ti sobre las tablas, pero sí a ti. Y es emocionante. Muchas gracias. Es emocionante verte sobre las tablas porque tú actúas, la interpretación es maravillosa, cantas, te mueves de acá para allá. No, tú solo eres un gran artista. Que Victoria vio Guidobro, que es un monólogo donde ahí Es toco muchos precioso. instrumentos musicales, Que es muy bonita. físico también. Tú la viste en el Linda. cultural porque Sí. al final yo me tiro en tela, ¿o no? Hago una caída en la Sí, tela, ¿te sí. acuerdas? Sí, ya. Y con la banda. Con la banda. Con la banda, esa fue, claro. Ese, que bonito, además que estaba con todo el documental Del Heine, al Heine comienzo, también, claro. que también tuvimos la suerte de conocerlo y Claro. conversar varias oportunidades. Y realmente vamos a ir también eso, de cómo terminan los actores. Espero que ustedes terminen de diferentes formas. Pero eso es un desafío que tiene nuestro país en realidad los artistas en general, pero sí los actores, y por eso que Una realidad. por eso que el sindicato de actores pelea harto para que la calidad de vida también, a medida que va avanzando el tiempo, sea digna, porque los actores se convierten también en nuestros acompañantes, sobre todo los que están trabajando en televisión, que pasan a ser parte de nuestra vida diaria. Claro. Y quienes tenemos suerte, y digo suerte, desde la infancia de poder visitar teatros y conocer el teatro, y el teatro antiguo, el teatro moderno, y mezclado con la danza, etcétera. Sebastián, la misma pregunta, ¿cómo nace esta idea de convertirte partió? en actor?
compartió? Yo como que tengo como varias habilidades, siento, artísticas, como no en otros campos, ¿ya? Porque mi hermano el Pablo es súper bueno para la matemática, Ya. el Quique, mi hermano mayor, es bueno todo el área humanista. Ya. A mí me gusta y como el intelecto humano, y encuentro que el ser humano es precioso, ¿no es cierto?, en sus variedades. Pero soy bueno para el dibujo también, estudié diseño. ¿Estudiaste diseño? Antes de estudiar teatro, pero Diseño, no lo terminé. pero Diseño gráfico. ya. Claro, porque siempre me gustó mucho dibujar. Pensaba que por ahí iba la beta. Teníamos una profe, la profe Marisol Cornejo, que era profe de historia y era tremenda profe, se jubiló, tremenda profesora, como una Gabriela Mistral de la educación. Siempre fue una imagen muy, muy potente de la pedagogía. Profe de historia, yo quería también ser profe de historia. Entonces, tenía como esa... pero me gustaba mucho la música, porque aprendí a tocar charango. Mi viejo en una Navidad se perdió una tarjeta, entiendo, no pudo comprar regalo y me regaló su charango, cuando yo tenía como 8 años. Y esa misma noche empecé a tocar, me enseñó unas canciones y ahí empezó como el mundo de la música. Después la banda del colegio, aprendí a tocar saxofón, clarinete, son parecidos, como tocaba charango, empecé a tocar guitarra, empecé a tocar bajo, me gustaba el dibujo. Entonces siempre como que siempre he estado muy creo que es un poco, no sé cómo... Pero ligado al arte. Claro, pero declararme yo artista creo que es como una cosa muy... Pero sí, sirvo como para eso. Creo que sirvo para eso. Se agradece tu humildad, pero Claro. tú eres un artista. Sí, en pandemia, por ejemplo, me pasó que volví a San Antonio y claro, yo no sabía hacer otra cosa más que el teatro. Ya había estudiado teatro. Me salté gran parte de la historia. Estudiaste teatro ya. Pero ahí empecé a dirigir, empecé a trabajar tú Huidoro y sabías- Yoyehue. Claro, pero tú egresaste, terminaste tu cuarto medio y estabas seguro de estudiar Claro, me voy para teatro. atrás porque me adelanté. Ya. Yo soy un poco así como... Disperso, niño, ya. Súper Te disperso. ordenamos. Entonces, yo a los 14, 15 años empecé a tocar saxofón, clarinete, y un amigo en común que tenemos, el Diego Belmar, que era un payaso en el colegio. Con el Diego empezamos sacaba la cuenta porque estuve en el festival aquí en Isla Negra, en el Festine. Hace 16 o hace 15 años empezamos a hacer teatro y me acuerdo que partimos yendo a la costa y me acordé que mi carrera como que empezó más o menos en Isla Negra. Me acordé de eso. Y ahí juntábamos la música con el circo y me gustó eso, pero no me convencía tanto porque el mundo del teatro lo sentía un poco como que algo no me cuajaba, como un poco así como muy como una cosa así. ¿Como elite? Como medio elite, pero muy distante. Ah, ¿sí? Muy distante. es. Es que no conocía Ese, tampoco, mi referente era un poco ese como actor de la Chile. Pero hay un teatro callejero y hay otras cosas más. Y me gustaba el circo. Ya. Pero el circo tenía que estudiar en la escuela de circo del Circo El Mundo. Y meterme para allá, complicado. Me fui a Valparaíso porque mi hermano estaba en Valparaíso. Pero me metí a estudiar diseño. Sí, diseño. Y cuando estaba como en el primer año dije, me gustaba y creo que lo hacía bien. Mi profe jefe me decía como te tenés que quedar. Y yo decía, no, me quiero ir porque estaba muy pegado. O sea, pasaba la noche entera haciendo maquetas. Al otro día en la micro en Valparaíso se arruinaban todas las maquetas, llovía, se rompía todo. Sí, no es como y era una ahora, cuestión no súper es como ahora todo frustrante. computarizado. Pues, antes Y era además todo mi con cuerpo, lápiz. porque Claro. yo hacía tela, me gustaban los malabares, y empecé a fumar mucho cigarro, ¿cachai? Fumaba cigarro y decía, Te estresaste. Cigarro, y me empecé a pizza, estresar, Coca-Cola. se me cayó el pelo, ¿cachai? Fue ¿En como... esa época se te cayó el fue pelo? entonces era raro, porque me encantaba estudiar diseño, pero mi cuerpo me estaba diciendo que estáis dejando algo de lado. Y el teatro, como decía el Pablo, El tiene... tuyo chueco, el tuyo que está bonito. Así, Ah. el flight de los 90. El teatro tiene todas esas artes. Entonces, y ahí con el profesor que nomás tú, Heine Mix, Sí. que era amigo de mi papá, yo lo conocía desde los 4 años, después a los 17 años empecé a trabajar más con él, me empecé a involucrar más en el mundo del teatro y por ahí apareció la opción de estudiar teatro. Entonces le dije a mi mamá, me quiero salir. Me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer, po? Claro. Claro, mi papá también, que mi papá es un artista, Sí, po. entonces también me entendió. Era un poco extraño. ¿Estabas como encerrado? Sí, sentía así como... con la menos libertad que tú estabas acostumbrado. Yo creo que quizás, había a algo que tener. quería como explotar dentro mío. Quería hacer
quería meter, no sé, quería estar haciendo cosas con el cuerpo. Claro. Y a uno le gusta la cosa al público y la cuestión de estar arriba de un escenario, no sé, eso. El vértigo que tiene un poco. Claro, ¿cachai? Y cuando entraste a estudiar teatro, te encontraste, dijiste, esto es lo mío. Sí, no. También uno tiene crisis, Ya. porque entré a estudiar a la Escuela Fernando González, que es una escuela de realismo psicológico. Fui la última generación que estuvo con Fernando Sí. antes de que ya se enfermara y bueno, después falleció Fernando. Tuve clase con él, realismo psicológico, pasando unos textos rusos del 1904, una cosa súper extraña, muy lejana. Y yo me gustaba mucho el circo, entonces siempre tuve como algunas pugnas ahí en la escuela, pero era mi segunda carrera, tenía que terminarla. Y por otro lado, también la escuela te entrega algo que es como... Yo creo que tanto como Santiago, que es una ciudad muy del tiempo, muy rigurosa en ese sentido, y la escuela de teatro con Fernando, que también era de un rigor muy potente, me entregó como todo eso sólido para decir, me quiero dedicar profesionalmente a esto y quiero que sea mi trabajo. Al final no es un hobby, no es algo... No, este es mi pega. Mi pega es ser actor de teatro, arriba de un escenario. Entonces uno dice, ya, sí, por el amor al arte. No, yo quiero vivir y pagarme arriendo y pagar mi vida con esto. Entonces se necesita que eso sea, establecerlo y que esto sea profesional, etc. Entonces la escuela como me entregó eso, y afortunadamente entré, antes de salir de la escuela, a una compañía de trío teatro banda, en la cual llevo 9 años trabajando, que ha sido contándola desde el circo con el Diego del Mar, después con el Ginemix, después entrar a la escuela. Esta es como mi cuarta escuela, digamos, artística, teatral en la que he estado. ¿Siempre se sigue aprendiendo en el teatro? Siempre, a cada rato, cada función, cada función es un aprendizaje. Sí, yo creo que en cualquier disciplina uno debería estar aprendiendo siempre. No Sí. solo en el arte, yo creo. Yo creo que para sobrevivir en el arte es inevitable tener que estar reinventándose constantemente y por lo tanto ser creativo y por lo tanto estar aprendiendo cosas nuevas y actualizándote. Como quizás te obliga un poco más la necesidad, la dificultad y la precariedad que tiene el arte en términos económicos en Chile. ¿Ya? Hablamos de pega, básicamente lo que está diciendo la Seba, ¿cachai? Pero yo creo que en todo, es como un profe, uno no lo nota cuando está en el colegio también, tú, ¿cachai? El profe que te gusta normalmente el profe o la profe que está inventando cosas, Claro, que se está apasiona. actualizándose, que está actuando referente del momento, cosas que a ti te hacen sentido, ¿no? Y uno nota, oye, pero este profe todos los años es lo mismo, y uno lo comenta, Claro. ¿cachai? Entonces yo creo que en todas las cosas es necesario Me puse la mente por las luces de este hotel, Claro. oye. Sí, bueno, Candilan. Pero así como es que también es un equilibrio entre el romantizar, que es algo súper lindo, y creo que tiene que existir ese lugar como romántico del arte, de la pasión, pero también estamos en una cotidianidad que tiene que ser levantada. Entonces creo que el equilibrio, hay que buscar ese equilibrio entre ambas cosas, ¿no? ¿Y te costó el tema laboral del teatro? Afortunadamente no me costó. Porque te escuché que entraste al Claro. en una compañía. El 2017 yo salía de la escuela de teatro, el egreso era en enero, el 27 de enero terminaba y el 22 de enero ya estaba en Trío Teatro Banda. Y yo entré a hacer audiciones, éramos 30 personas que fuimos a hacer audiciones y yo quedé dentro de esa audición. Porque ¿Cómo es hacen esas una... audiciones? ¿Te entregan un tema libre? ¿Te entregan un texto? ¿Cómo es ese proceso? Claro, las compañías en Chile, tenemos muchas compañías independientes, entonces y no es que se hagan audiciones como recurrentes, es no difícil. es como la publicidad Claro. o la serie. Como Claro. el casting. Sí, en las Trío Teatro películas Banda es pasa una más. gran compañía chilena, Sí. donde Diego está representando básicamente a San Claro. Antonio un poco, porque es una compañía de las pocas en Chile que tiene una trayectoria sostenida, importante, y que tiene un espacio porque tiene una trayectoria para abrir audiciones. Creo que no ha abierto muchas seguidas, pero en ese momento parece que justo estaban pasando por un Sí, por un fue una proceso cosa. de reestructuración o estructuración de sus proyectos y no han parado
Entonces es Ha un tenido- gran trabajo y no son muchas las compañías que tienen esa son fortuna. Ha tenido buenos resultados. Pablo, en tu experiencia, ¿siempre has estado en las tablas en el teatro o también te ha tocado trabajar quizás en televisión o no te gusta o es mucho más cerrado llegar a esa instancia? Yo creo que me he enamorado más del teatro. Cuando estaba en la escuela o cerca de la escuela, uno normalmente tiene más energía también y vaya a todas, ¿no? Entonces me fui a un par de pegas en la tele, estos bolos que se llaman, que son como extras con continuidad, ¿no? Siempre están Ya. buscando actores, actrices jóvenes para ese tipo de proyectos, o sea, para proyectos de la televisión, pero donde uno va de a poquito, como acercándose al ¿Teleseries? camarín, sí, Ya. sí. Pero muy pequeño, muy Ya, pequeño. pero no importa. ¿Y cuál que usted en el...? Bueno. La del cuenta. Bicentenario, Manuel Rodríguez, la doña Ah, qué buena. bonita. De época. Sí. De las de época. Bonita. muy lindo y todo, pero me pasó que no me terminaba de enganchar en realidad. Yo Ya. es como el ambiente, ¿cachai? Buena onda siempre con los colegas y todo, pero hay un ambiente que va más allá de la... En la televisión hay un ambiente que va más allá del oficio, yo creo. Y ese ambiente como que no, simplemente no es que tuviese una mala experiencia. No, es como cuando conoces a alguien, ¿no? De repente enganchás y estáis conversando y no podéis Sí. parar y de repente con una persona no sabéis de qué hablar y no te seguís viendo porque no... Claro, es que es no hay orgánico. feeling, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchos actores que son de tablas, grandes actores a nivel nacional, ellos siempre defienden el teatro de tabla, que también sí les gusta la televisión, pero al fin uno logra entender que la razón de mantenerse en televisión es también una razón laboral. Sí, po. Sí, pues. Porque los contratan por todo lo que dura la grabación, el trabajo de producción, toda una teleserie que son hartos meses, pero sin embargo, si pudieran elegir, muchos de ellos han dicho el teatro, pero lamentablemente gran parte del trabajo teatral es autofinanciado, autoproducido, Sí. y eso cuesta mucho más. Sí, pues Eso es más difícil en esos términos, pero no sé, yo como digo, si te gusta algo tenés que ir, si te gusta la televisión tenés que acercarte a la tele y no autoprejuiciarte. ¿Es muy difícil el mundo de la tele? No lo sé porque no estoy ahí. Estuviste un rato nomás, al principio, eso es extra. O sea, lo que a mí me pasó es que yo vengo de una población, ¿cachai? Ya. De la Viuda 10, en un pasaje donde yo crecí con mis vecinos jugando a la pelota en la calle. Entonces me cuesta ese ambiente el otro de antes preguntaba, ¿es elitista el mundo del teatro? Sí. Yo creo que sí hay una élite en Ya. todas las artes, ¿no? Porque al ser tan difícil económicamente poder vivir del arte, las personas que lo hacen, la mayoría son personas que tienen los problemas cotidianos resueltos, ¿no? Entonces, para poder dedicarte al arte tenés que trabajar muchísimo. Y si no tienes esas cosas resueltas, difícilmente vaya a poder dedicarle tiempo al arte. Por eso muchos artistas se dedican al arte en los tiempos que les sobran después de poder ganar plata para sobrevivir. Claro. ¿No? Entonces, me pasa que, claro, yo no me sentía muy bien en este mundo del glamour, de la televisión, muy jerárquico, ¿cierto? Muy jerárquico, de actores ganando mucho dinero y otros montones Y otros, ganando muy claro. poco. Porque incluso de los conocidos que uno ve, de los elencos de la televisión, tampoco es que se estén forrando de plata. Los rostros, que Los son rostros. poquitos, Sí, po. ellos ganan plata. Pero la mayoría de los colegas, qué sé yo, el 70%, 80%, que no son... Porque ser rostro es un contrato, ¿cachai? No es Claro. solamente ser conocido. No te basta ser conocido ya, un actor puede ser conocido, tener muchos seguidores, tener incluso canjes, ¿no? Con marca. Pero a lo mejor no tiene un contrato de rostro. Y esos son los contratos de mucho dinero. Los otros son sueldos, yo diría que muy promedio comparados con otros trabajadores. Claro, sí, sí. Pues se Hay genera esa también gran un diferencia, se genera un mito, ¿no? Sobre los mucho protagonistas glamour. y que son los que uno ve en las diferentes teleseries, que son los mismos, integran algunos nuevos, también rostros nuevos. Y ahí, hablar de rostros nuevos, también quiero ahí dejar acá la conversación sobre personas en la tele, ¿ah? No sé si pasa en el teatro, ustedes me pueden instruir más si pasa sobre las tablas, pero generalmente se ve, que yo creo que mucho más antes que ahora, pero se ve figuras que son televisivamente muy atractivas sin ser actrices. Sí. Y pasan ahí. ¿Les hace ruido a ustedes? ¿Pasa algo o no? No sé, yo... No sé si en el teatro pasa eso. También. ¿También? ¿Sí? Sí, pasa. ¿Qué O sea, pasa en todas partes.
Sí, no, sí. O sea, es que además el teatro no necesariamente tú tienes que tener un título, no es como un médico. Un médico necesita el título para operar a alguien, ¿no? Claro. O si no es ilegal. En cambio, en el teatro tú puedes partir a los 4 años y no estudiaste, sino que tenías talento. Ya. Y hay gente que sí lo tiene, que sí tiene el talento y que se para al frente de una cámara y no le tiembla la mandíbula y lo hace súper bien, ¿no es cierto? Entonces existe, no sé, como... También creo que el teatro y el cine también permitirá, como viéndolo del lado positivo, Claro. que la gente se pueda Claro. descubrir, integrarse, más gente. Con lo que tú decías de la tele, me pasa que es como la política o ciertos círculos que sí, a veces los que están posicionados tienen mucha plata, tienen visibilidad, entonces para poder llegar es muy violento el espacio. Entonces tienen que matar a una persona para entrar. Yo una vez estuve en un set de televisión y era una cosa, es una cuestión súper fuerte. ¿Por qué estuviste? Porque teníamos unas funciones ¿Ya? y fuimos a presentar una parte de una obra al TVN, pero Como a difundir la obra. a difundir la obra en la parte Ya. en el NTV, es como La sección de para sección niños. como para niños, claro. Entonces, y atrás es como que te empujan o te dicen, no, y todo es una neura, es súper heavy, ¿cachai? Pero claro, y entras y todo es al revés. Lo que me ha pasado en el teatro es distinto, quizás hay compañías que funcionan desde un lugar también muy violento, pero yo con mis compañeros del trío Teatro Banda o de La Lancha somos amigos. Claro. Somos amigos y nos contamos la pena, la alegría y nos confiamos, y nos dedicamos a hacer una pega que es muy amorosa, muy bonita, como muy distinto el clima que Más se tiene. humana. Claro, Sí. y por lo que tú dices de la tele, eso es lo que yo he conocido, pero también me imagino que hay gente que puede vivir con eso, como que no necesita una rapidez. Yo me he dado cuenta que la gente que trabaja en tele es mucho más frenética, tiene una vida más rápida, es súper acelerada y está medio piteado. Están medio piteados. Como que para trabajar en la tele tenés que estar medio piteado. Porque Sí, bueno, yo imagínate creo Julio que uno César también. Rodríguez, imagínate Nepe. ¿Cómo se llama Nepe? Perdón, ese güey. Es que el Piñuela lo imita. El Piñuela lo imita y me puse colorado, güey. Es que el Piñuela. ¿Cómo se llama? Neme. Juan Antonio Nepe. Ese es el otro. porque Neme, lo imita. el otro lo imita. Tú estás hablando del original. Sí, po. No, me imagino, o sea, Julio César grabando la junta Sí. hasta las 3 de la mañana y el otro día haciendo el matinal y después. Sí. Entonces es una weá así. Tremenda. Sí. Tremenda. Siempre estás como al límite, al Claro. límite, al límite, al límite. Ahora, yo creo que eso que preguntabas sobre gente que sea o no sea actor profesional, yo creo que, como decía el Diego, lo da más el oficio, ¿no? El oficio. Yo creo que el problema no son tanto los artistas que están mal ubicados, si se quiere, ¿ya? A una persona que lo ponen quizá a protagonizar una teleserie y a lo mejor ese actor, esa actriz no está tan preparado. El público se da cuenta igual, y sobre todo hoy día en redes sociales lo comentan. ¿cachai? No, Como que son bastante sinceros. son bastante sinceros. O sea, sí, po. Yo creo que el problema no va tanto en esas personas como también en un sistema, una manera de producir en la televisión que anda buscando otra cosa que no es buenos actores. Po. Que antes era el rating, hoy día seguirá siendo pero en menor medida, ¿cierto? Pero básicamente queremos que nos vean, ¿cachai? Claro. Entonces ponen a esas personas que son más conocidas por eso y algunos de ellos entenderán y respetarán el oficio y otros no, como cualquier persona, ¿no? Hay grandes actores que no han estudiado formalmente o que no estudiaron, Lucho Alarcón, Sí, qué po. sé yo, el mismo Zabaleta. Claro. Sí, el pero, galán. pero igual El uno galán dice, de los bueno, 90. tiene un ángel, tiene un rol que cumplir ahí, Sí, se lo ganó bueno. con trabajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que yo más pensaría yo me preguntaría por qué hacen esas teleseries hoy día. Claro. Puede ¿Cuál es su fin? Porque Entretener, yo creo. Entretener. Sí, igual pero la antes. gente sigue viendo las de los 90 mucho más. Hoy día, de hecho, Sí, gente po. joven en Netflix, Oye, ¿cierto? En las sí. plataformas buscan. ¿Y por qué buscan esa? Digo yo, y no las de ahora. Las que están relanzando. Claro, y Alfredo son- Castro haciendo personajes no, entretenidos, Alfredo Castro, po. tranquilo, y Pancho como Melo. gitano. Sí, po, ¿cachai? Creo que es muy importante destacar el trabajo de ambos, pero voy a empezar por ti porque has tenido unos premios y se agradece porque esos premios, además de ser para ti y para tu familia importante, también yo creo que es muy importante para nosotros de acá de la comuna de San Antonio, provincia de San Antonio,
y que refuerza que este lugar es un semillero de artistas, músicos, escritores, poetas y actores. Cuéntanos de estos grandes premios que has ganado. ¿Y en qué circunstancias postulaste, te eligieron? ¿Cómo fue el proceso? Las compañías que hacen teatro musical pueden postular a un premio, que es el premio Carmen que me entregaron este año. Que este premio en particular es de teatro musical, son compañías que se dedican a hacer teatro musical y es una variedad muy amplia de teatro musical. Hay uno que es más espectáculo, ¿no es cierto? Del Teatro Las Condes generalmente se compra una obra extranjera, son los derechos y se monta con actores locales, ¿no es cierto? Y también tienes compañías, por ejemplo, de la María Izquierdo, que hizo La Gaviota y el gato y la gaviota que le enseñó a volar, si no me equivoco el título, que es una obra muy íntima, con una guitarra que también ocupa la música para poder narrar la historia. Entonces es una variedad de obras que se encuentran en este espacio, en esta premiación. Y a mí me pasó que la compañía postuló y de pronto nos invitaron, yo estaba dentro de algunas categorías, y nada, fue súper como sorpresa, no sabía, porque aparte dentro de la categoría en la que estaban habían personas que son rostros de tele, y yo pensé que para publicidad de los mismos premios, quizás era mejor que salieran ellos, que saliera yo, que soy un desconocido, y no, pues, entonces fue por eso también muy, muy bonito, porque de alguna manera una victoria de un teatro hecho a mano, más artesanal, ¿no es cierto? ¿Y qué categoría? Una que se llama Mejor Exponente Masculino. Y ahí gané, sí, yo me gané dos premios. Y la otra es Mejor Actor de Reparto, que el que no es protagónico, sino el actor de reparto. Claro, masculino se divide entre hombre y mujer. Entonces, esos dos masculinos que son como los premios, digamos, de los más importantes, me lo gané yo. Así que súper bien. ¿Hiciste expectativa? No tenía expectativa para nada. Para nada. Y para mí súper entretenido porque, claro, hay una alfombra roja y todo se viste de una manera elegante. Yo andaba con esta misma camisa, que es la camisa para estas situaciones especiales. La traje, por supuesto, porque sabía que íbamos a hablar de esto. Qué lindo que haya. Pero fue súper bonito. A lo mejor es una camisa de la suerte. De la suerte. Claro. Una camisa cabra. Pero bonito porque ya más allá de todo lo frívolo que puede ser esa alfombra roja y todo, es bonita la instancia. ¿Como alfombra roja, sí? No, bajo perfil. Además de que es un cariño que nos hacemos los que nos dedicamos al teatro musical, también el montaje de la obra en la que estaba, que fue Fuentevejuna, fue un montaje súper complejo para mí, porque había vivido un duelo muy difícil. Entonces, la familia del teatro, que es la compañía en la que estoy, la familia de Trío Teatro Banda, fue súper como cariñosa y como que me contuvo mucho en ese proceso. Y apareció esta obra también con esos dolores. Entonces, claro, es como que se cierra muy bien todo un espacio donde el teatro, como lo que decíamos, que yo decía que es muy, muy heavy lo de la tele, que yo no sé en realidad si será tan así, pero el teatro, al menos lo que me ha tocado es que es muy... Contención. Claro, mucha contención. Es muy contenedor. Sí, muy claro. Difícil hacerlo si no hay un vínculo entre las personas. Claro. Como decía el Diego, como uno suele hacerlo con los amigos porque... Es orgánico. Porque es orgánico, hay que tener mucha voluntad y rara vez con alguien que uno no conoce poder lograr llevar adelante algo así, po. Sí, es que el teatro tiene esa magia, además que muchos de los actores en el camino se convierten en dramaturgos, se convierten en productor, y entonces son los mismos que trabajan y se apoyan, no como quizás en otras que te entregan un libreto listo. Acá entre todos a veces hacen una obra y eso también mejora la convivencia y se siente el teatro en su esencia. Sí. Me acordé porque te entrevisté hace un tiempo atrás y ahora que tienes tu yoki y vienes todo ahí con tu marketing del Lollapalooza. ¿Cómo te fue en ese trabajo? Bien, súper. ¿Estabas de productor? Bacán. ¿Ya? ¿Te resultó como tú querías? Súper. Sí, ya. Así partió el año. Este año ha estado súper entretenido. Sí. Porque partí haciendo producción en el Lola. Estuve como en producción de ambientación. Sí, como el tema de la entrada a los públicos,
como la belleza espacial. Estudié diseño Sí. y no terminé, Sí. y después terminé Ahí dando está. luna también. Hasta el circense mezclaste, yo creo. Sí, pues, que tiene que ser todo bonito. ¿Y bonita la experiencia? Súper bien, muy agotadora, trabajando, no sé, creo como 14 horas diarias, muy a full en Cerrillo, que era, ahora va a ser Claro. el Parque Higgins, pero fue en Cerrillo, ¿Y hay, un sol así posibilidades tremendo. que estés en el próximo Sí, hay programa, posibilidades, Dulce? pero Ya. también depende porque ahora nosotros estamos trabajando en Trío Teatro Banda con un PAOK, que el Estado entrega recursos por 2 años a ciertas compañías o ciertos equipos, en este caso por compañía de trayectoria. Pero eso es por, Entonces yo por estoy como proyectos. claro. ¿Postularon ustedes? Postuló Ya. Trío Es Teatro una Banda. postulación que existe Claro. hace un tiempo. Ya. Sí. Como para tratar de dar cierta continuidad, Cierta continuidad. Ah, a proyectos ya. artísticos. Claro. Y Ese fue el que una vez nos contaste que tiene que ver con que viajaste a Chiloé. no, eso es. Ese es otro. Sí, eso es un fondar. Es que tiene muchos proyectos. Ya, pero Es que igual es que quizás es un tema porque el financiamiento de nosotros como el teatro se financia principalmente con recursos estatales. Entonces el fondar, que es muy criticado también, por otro lado, es lo único que existe, ¿cierto? Entonces, claro, existen ciertos programas que se han empezado a levantar, y creo que desde el año pasado empezó este que se llama que es un PAOK, que eso ya existían estos PAOK, pero ahora para compañía de trayectoria. Entonces la compañía de Trío Teatro Banda en la que estoy tiene un PAOK y nosotros ahora tenemos un contrato y recibimos, no es ni siquiera el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Pero sí es una base que al menos te da, ¿no es cierto?, una ¿y eso es para seguir una cierta haciendo seguridad. hacer otras obras o la misma obra? Eso es para nosotros. Dentro del PAOK tenemos que hacer remontaje de alguna obra, tenemos que Ya. ensayar 2 días a la semana sí o sí, ¿cachai? Y además tenemos que hacer orden de bodega, algunas reuniones artísticas y técnicas, etcétera, dentro del mes. Pero te da cierta base, ¿no es cierto?, económica, y además por venta de funciones, etcétera, también hay otro lugar. Entonces, lo que quiero decir es que ese fondar es como de mucha ayuda para un sector muy precarizado, que somos nosotros los actores. Te permite algo de estabilidad. Y ese es un fondar. Y por otro lado, con mi compañía, que es La Lancha, que es una compañía de San Antonio, con esa nos adjudicamos un fondar para poder viajar a Valdivia y Chiloé. Y eso terminamos hace poquito de... ¿Y qué tal? ¿Cómo te de gira. fue la Súper bien. experiencia? Precioso, colegios de 14 niños. Hay un colegio que tenía un niño, entonces tuvieron que ir a buscarlo a La Lancha y traerlo para que se uniera a los 200 niños que están en Kemchi, y para que viera teatro, la primera vez que veía teatro. Muchos colegios eran la primera vez que veían... Y ese era el objetivo, llevar el teatro a los colegios. Claro, a colegios rurales, como te digo, como de 12, ¿Y qué obra 20, llevaste ahí? Huidobro. Huidobro, ya. Claro. ¿Pero un extracto? No era la obra, pero sin la banda. Sin la banda, ya. Claro, con un solo músico, que en realidad es la versión original que nosotros hacemos con Gine Mix, Ya. que es la que tuviste en el Sí, documental. En el documental. Claro, esa es la versión, que esa es como la versión original de la obra. Lo otro con la banda fue como una pela de cable que tuvimos. Y ayer se nos eran unos niños de una banda que se llama Guampo. Son niños entre 5 o 10 años. Chiquitito. 5 niños. Ya. Claro, hubo un compositor que pasó esta música a partitura, se la entregaron. Y el director de esa orquesta, que se llama Julio Beas, organizó esto y llegamos e hicimos esta mezcla entre Guampo y La Lancha en la obra Huidobro. Sí, me acuerdo que era Eso como estuvo Huidobro llega en lancha. Sí, Algo así era, ¿no? Huidobro viene navegando. Ah, sí. Así se llamaba la gira. Huidobro viene navegando, sí, pero era la idea. ¿Y tú, Sí, Pablo, cuáles serían los hitos de tu trayectoria? Porque eres netamente de tablas, pero estás también, tengo entendido en tus antecedentes, productor. Y eso me llamó la atención. Sí. Sí, llevo como 15 años trabajando en teatro así profesionalmente. 15, del 2009, no sé cuántos Ya. años son. Y sí, por necesidad fui diversificándome hacia la producción. A mí mi inquietud siempre estuvo como en crear y contar historias, ¿no? Entonces lo primero que empecé a hacer cuando salí de la escuela fue escribir, hacer dramaturgia y dirección de obras, crear obras. Entonces estrené un par de obras, una en particular que siempre se acuerda harto la gente, que se llama Población Tejas Verde, que bueno, y todas las obras y todos los trabajos que empecé a hacer
iban de la mano de la idea de habla de tu aldea y serás universal, ¿no? Que es una frase de Tolstoy que fue pasando el tiempo Tolstoy, y que después yo se la wow. escuché a Radrigán. Pero Radrigán la reinterpretaba y decía, no busques a Shakespeare en los libros, búscalo en el patio de tu casa, donde tu vecina. Entonces me puse a escribir obras sobre San Antonio. Algún crimen por ahí, alguna historia interesante en la población, y escribí una obra que se llama Solo la muerte. Después me encontré con la historia de Tejas Verdes y con la historia de la dictadura ahí, porque yo iba a las piscinas de los militares. Un amigo tenía entrada, no sé si porque eran familiares de militares, ¿no? Yo también fui. Y yo iba a las piscinas y fue como súper cuático darme cuenta de la historia que había en ese lugar, donde yo de niño para mí era un lugar de recreación, para ir a disfrutar, y después dije, wow, acá hay una historia súper oscura debajo. Terrible. Y así un par de obras más que fui haciendo y con otros colegas también conectándome a hacer teatro, y siempre vinculado a San Antonio. ¿Cómo se escribe una obra de teatro? Se comienza primero con una idea, me imagino, o rescatada o inventada o basada en la realidad. ¿Comienzan al tiro los personajes o se escribe un texto global de la historia? Depende de la obra. Ya. Esa que escribí, por ejemplo, Tejas Verdes, fue porque me iba caminando por la calle y fuera de una librería vi un libro que decía Tejas Verdes. Y dije, ¿Tejas Verdes? Yo llego, San Antonio. Yo buscando historias de acá, pero sin pensar en nada. Y cuando leo el libro me doy cuenta que la historia me interesó y me empecé a meter. Otras obras salen por inquietudes personales. Después escribí una que se llamaba La noche de los pelícanos, que no la pude traer acá por... Pensé que era como una habitación. Solo la muerte, es Solo la muerte. una habitación que Y era la metáfora de un barco naufragado, entonces la escenografía era así. Ah, sí. Y la de Tejas Verdes era con Gastón Salgado, ¿no? Con Gastón. Sí, súper bueno. Y- Ahí yo, cuando la fui a ver, perdón que te interrumpa, No, pero fue como, no, pues esa como idea, el nivel del teatro acá. Claro que era difícil ver po. teatro acá. Sí, po. Y aparece una generación que había ido a estudiar a Santiago y de repente viene de vuelta. Exacto, Y fue yo como, veo sabores fue como y esa oh, coincidencia. qué lindo lo que está El Diego pasando. Belmar, el Seba. Bueno, hay otros colegas que también han estado haciendo teatro y que para mí son importantes, porque también uno los va recordando y va haciendo las conexiones después. Pero eso siempre fue crear obras para mí, y siempre un poco más desde afuera. Quizás porque me gusta tener el control, no lo sé. Puede ser ahí todo puro No control. lo sé, yo creo que así como en la tele para hacer teatro igual hay que tener otras locuras. ¿Cachai? Y me fui yendo a la producción por necesidad sin darme cuenta. Es que producir es muy bonito. Sin darme cuenta, había que contratar un traslado, había que Claro. comprar escenografía, había que armarla, había que hablar con el diseñador, y todas esas cosas uno las va aprendiendo en el camino. Tuve la suerte de ser productor del Centro Cultural de San Antonio aquí 2 años al inicio. La ex encargada Verónica Palomino me conocía, me contactó, y poco a poco en esos contactos de Pablo, tú conoces obras en Santiago, puedes traerlas, yo me fui convirtiendo en productor de a poquito. Y ahí, bueno, produje ahí. Después, En Santiago Mil igual, después ¿cierto? me vino la inquietud de que estaba dejando lo creativo porque eran muchas horas de producción, renuncié por eso, me dediqué a hacer otros proyectos, y también ahí entre medio me metí a seguir produciendo en Santiago a Mil, porque era más estival, ¿no? No era todo el año, como en el Centro Claro. Cultural, entonces podía yo estar produciendo un tiempo, juntar un poco de plata y dedicarme a hacer obras. Entonces fue como la necesidad, y en el camino también fui encontrando esa beta y también empezando a juntar las cosas, ¿no? Como darse cuenta que la forma de producir una obra también tiene que ver con lo creativo, ¿cachai? Como finalmente son proyectos a los que uno quiere formar, entonces tener una visión desde la producción es fundamental para entender cómo llevar adelante una obra, finalmente una parte creativa. Y ahí fui ganando experiencia, Centro Cultural, en FITAM, y después en mis proyectos personales, y ahora trabajo principalmente en teatro con el Ensamble Vocal Comunitario, que es un proyecto que ya lleva 4 años acá, Ah, qué lindo. y que es un proyecto de formación. Ahí trabajamos con el colega Diego, que ya lo nombramos 3 veces, así que yo creo que ya, ya lo invocamos. Diego. Es un gran profe de canto y de voz. Él se ha especializado en eso. Todos los actores tenemos que trabajar con la voz. Ahora, por ejemplo, estoy un poquito disfónico porque he tenido unas semanas súper intensas, imagino. justamente con el ensamble que acabamos de estrenar el 8 de noviembre aquí en el Centro Cultural, y este domingo 30 tuvimos una función en Teatro Novedades en Santiago. Ya. Proyecto grande,
con más de 37 personas en el elenco, y son todos de la provincia de San Antonio. Es un proyecto de formación artística centrada en el teatro musical, es decir, a la gente se le enseña a cantar. Y en el camino, mientras se van aprendiendo a cantar, vamos creando una obra en conjunto que yo dramaturgizo, ¿cierto? Y esa obra termina siendo una especie, una mezcla entre un repertorio coral, pero hilado a través de una dramaturgia que cuenta una historia. Entonces finalmente pescamos canciones, algunas son cover, otras son más originales, algunas basadas en textos, en este año por ejemplo basado en textos de Gabriela Mistral. Los chiquillos componen, yo dramaturgizo, y ahí mezclamos, por ejemplo. Y ese proyecto también se hace en conjunto con las personas, se les piden trabajo, un proyecto que se llaman de co-creación, es decir, muy colectiva la visión, teniendo un grupo de artistas que guiamos, por supuesto. Entonces, ese es el último proyecto que estoy haciendo más en teatro y que nos tiene bien contentos. Y que esperamos que sigan apoyando las autoridades locales. Es importante que hacer ahí porque, como decía el Diego, perdón, porque me parece muy importante lo que decía Diego delante. Vamos a hablar de eso. Ah, vamos para allá. Sí, ya me guardo entonces. Quiero dar cariñoso saludo a lo que tengo que mencionar a, pero por favor, nuestros amigos, nuestros colaboradores que hacen posible que nos podamos reunir. ¿Mi mascotería tiene mascota? Sí, pues. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Perro, gato? Una perrita calga. Ay, mi Galu. ¿Y tú? Sí, no me gusta decirle mascota porque ella llegó a mi casa y yo no la elegí. Ella eligió mi casa y me dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Te eligió. Se llama Rita, una gatita que vive ahí en ¿Tú mi eres su casa. mascota? Yo creo que sí, yo soy su mascota. Bueno, les recomiendo mi mascotería que está muy cerca acá de nuestro salón, en Avenida El Molo, 180 local 13, que tiene obviamente todo lo la alimentación para gatitos y perros, y también tienen aves. A mí me gusta ir para allá porque aprendo siempre de las aves que tienen. Incluso hay una ave que no me acuerdo el nombre, pero la llevan mucho para los niños TEA, porque los acompaña, todo, porque puede estar adentro libre. Entonces ha sido un gran acierto ese tipo de aves que las tienen acá en mi mascotería RF, así tal cual lo puede encontrar en Facebook y también Instagram. Recuerde, Avenida El Molo, 180 local 3, pleno centro de Barrancas. Fer Catering, servicio de banquetería. Todo exquisito, muy rico, muchos capítulos nos ha acompañado. Cariños a Fernanda, que también estuvo con nosotros acá. La puede ubicar en Instagram, Fer-Catering, si tiene algún cóctel, algo rico en su casa, si tiene algún gusto, también recomendar para alguna ocasión especial. Y un lugar que a mí me encanta, una librería, yo sé que a ustedes también les gusta leer, librería Letras y Mareas, se la encuentra en Instagram, librería-Letras y Mareas, excelentes libros de todo tipo, autoayuda, historia, ficción, cómics, y es aparte que el lugar es muy atractivo y está en Inmaculada Concepción, Yoyeo, San Antonio. Bueno. Y el Instagram, librería-letras y mareas. Pero ustedes buscan Letras y Mareas, le va a salir inmediato el Instagram de nuestro colaborador. Y también AYEP, que este año cumplió 60 años de historia, nos acompaña entregando obviamente la oportunidad de la educación superior acá en San Antonio, que tanto hacía falta. Puede encontrar toda la información en www.ayep.cl y en su sede también, que está en Lautaro 1749 San Antonio. Instagram, Ayep-San Antonio, y Facebook también, Ayep San Antonio. Uy, quedaron sin, les voy a, por mientras que les voy acá a compartir más juguito, juguito. Para los que mensajes de la malicia, cada uno anda trayendo. Es muy del teatro tradicional eso, por andar guardar una petaquita antes de salir al escenario. Sí. A propósito de la voz, o sea, pero hay que tener ojo. Sí, que no se te pase. Que no se te pase. Y otra cosa es que te dilatan al inicio, por un ratito las cuerdas, después te deshidratas y se contraen, entonces te dura la función. Es un buen dato, pero hay que saber ocuparlo. Hay que saberlo. Voy a tomar clases con y si tu personaje tiene 5 minutos de escena, ahí sí. Sí, porque si la función una hora y media, piénsalo bien. Pero Freddie Mercury se toma su cerveza. ¿Sí? Sí. Bueno, en el chupo, sí. Claro. Y hay otros actores que se toman los copetes 3 veces. Sí. Depende de la obra.
hay también todo se tipo crea de obras. espacio también. Bueno, hay un tema que yo quiero conversar con ustedes y tiene que ver con el teatro en los colegios. ¿Qué pasa? Temón. ¿Hay talleres, no hay talleres por falta de recursos? Quizás por falta de motivación. Y si no hay talleres en el teatro, yo creo que algunos colegios lo han hecho, pero ojalá que fuera más masivo. Llevar a los niños al teatro. Sí. Yo te felicito y lo hice en alguna oportunidad, esto de llevar el teatro a colegios rurales. Lo acabas de compartir, niños que nunca en su vida habían visto una obra de teatro. Pero ¿qué pasa aquí de poder fomentar talleres de teatro en los colegios? No solamente porque se van a convertir en actores o actrices, sino que también es una manera de desarrollar la personalidad. Y el arte siempre es bienvenido para el desarrollo personal. Y también quizás hacer viajes a teatros en la quinta región o en Santiago. Y eso también produce una tarea después, sobre todo para quizás clases de filosofía o clases de lenguaje. ¿Qué opinan eso? Les dejo el tema abierto. ¿O alguna experiencia de ustedes en teatro en colegio? Acá, me refiero acá a la provincia de San Antonio. Yo tengo igual unos años que en estos 15 años de trayectoria como que he hecho clases, me ha tocado hacer clases para niños y adolescentes en distintos contextos, pero todos institucionalizados. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Porque es distinto hacer un taller privado, un taller que tú lo creas, por ejemplo, y que cobras tu entrada. Y lo digo y lo destaco lo de institucionalizado porque creo que ahí hay un punto importante de por qué pareciera que hacen falta o no siempre resultan los talleres artísticos en los colegios, particularmente en nuestro caso con el teatro. Porque particularmente en colegio hay otras instituciones donde trabajé acá, como hogares de niños, el Centro Calán, el hogar de niñas de Yoyeo. Fue el primer proyecto que yo hice saliendo de la escuela. Fue un taller fueron talleres de verano para niños de hogares de acá. El hogar de niñas de Yoyeo, el Centro Calán, el hogar Villa María, que no sé si ni siquiera si todavía esos tres existen como tal. El hogar de niñas clásico sé que sí, pero los otros no lo he visto, no sé si todavía están. Las condiciones en las que están los niños en esas instituciones a veces es muy rígida y cuesta mucho que resulte un taller de teatro porque la dinámica de trabajo que tienen las instituciones muchas veces impide cosas que para el teatro son muy necesarias. ¿Ya? En los colegios, por ejemplo, está el currículum escolar, ¿no? Está la dinámica, los niños están muy, ¿cómo decirlo? Están muy adaptados a la asistencia a la clase, al formarse, a la formalidad del colegio. Y uno lo que necesita en el teatro es justamente romper eso, ¿no? Para empezar a mirarnos a la cara y ponernos en un círculo, eso no es porque seamos hippies y nos guste darnos la mano, es porque para poder hacer una obra en conjunto, todos tenemos que entender hacia dónde estamos yendo. ¿Sí? Entonces, lograr hacer eso con 40 niños en un contexto de aula, que para ellos es prácticamente una cárcel, porque si tú haces el ejercicio y les preguntas, le explicas lo que es una metáfora y les dices, dime una metáfora del colegio, te aparece la palabra cárcel más de las veces que te imaginarías. Entonces, ese contexto hace que sea muy difícil hacer teatro, porque antes de enseñar teatro, yo me di cuenta después de varios años de hacer clases, yo decía, finalmente me doy cuenta que lo último que le enseño a los niños es teatro en el taller de teatro. Porque las necesidades son otras. Pues. Primero, aprender a saludar, aprender a hablar, aprender a comportarse, no pelearse, ser responsable, cumplir con una tarea. O sea, prácticamente un taller de convivencia. El ejercicio, la escena, la obra es una excusa. Claro. Para finalmente uno darse cuenta. Yo creo que muchos profes de otras disciplinas también lo pueden ver. Quizás algunas más tradicionales se adaptan mejor a ese contexto. La matemática se enseña normalmente sentado en el pupitre resolviendo ejercicios, ¿no? El lenguaje, la historia se enseña leyendo libros, también sentado con un profesor que te dicta, pero el teatro se aprende haciéndolo. Son pocos colegios que tienen una infraestructura apta en una sala de clases con 40 niños, así, con 1 metro cuadrado por persona. Es bien difícil hacer teatro. Entonces yo creo que no es que no hayan, porque hay muchos colegas que están haciendo y siguen haciendo, uno mismo ha hecho. No es que no existan, o creo, quizá incluso a veces siempre la falta de recursos yo creo que es transversal. Pero yo creo que el mayor problema es la dificultad
para que los colegios y las instituciones donde hay niños, niñas, adolescentes o en formación se adapten o sean dúctiles para que realmente se pueda hacer un trabajo teatral. Y a veces ellos se asustan porque, pero ¿cómo vaya a tener a los niños arriba de las mesas? ¿Cómo no? Porque tienen que sentarse, ¿cachai? No, pues aquí estamos haciendo teatro, Es que estamos el teatro viene buscando a quebrar los esquemas. otras cosas. O, que me ha pasado, en instituciones que no les gusta lo que los niños quieren expresar, porque no es la idea del profe. Ellos piensan que uno va a llegar como con un texto y les va a decir, tienes que decir esto. Claro. Yo no creo que esa sea una buena clase de teatro. A mí me gusta la clase de teatro donde los niños pueden expresar sus ideas sobre el escenario. Y uno los guía, por Claro. supuesto, uno tiene que orientar. De hecho, los niños son mucho más contestatarios que uno. Claro. Son mucho más rebeldes que Sí, uno. Uno tiene que contener. Lo dice. Y así todo, muchas veces encuentran en el teatro un espacio de expresión y a veces no les gusta eso a los apoderados y a veces no les gusta eso a los profes o a los directivos. Y eso es un problema. Porque, y me pasa también, lo he entendido mucho, como el teatro es un vehículo para que inquietudes de la vida cotidiana uno las pueda expresar en el escenario porque encuentra un espacio. El teatro es un súper buen canalizador de eso. No quieren ver a los niños peleándose en el teatro, pero yo les digo, los niños quieren hacer una escena de violencia. ¿No les parece mejor que yo los pueda orientar a hacer una ficción y que ellos descarguen esa ira en vez de estar peleándose en el patio? Pero es que ¿cómo? Va a ser un mal ejemplo. Va a fomentarla. No estás fomentando, al contrario. Estás Liberando. liberando La una energía, cantidad de claro. energía, rabia, frustraciones. Entonces, muchas veces los adultos somos los que queremos ver a nuestros niños de tal forma sobre el escenario. Entonces son prejuicios, ¿no? Quiero ver que diga palabras bonitas, quiero ver que diga tal o cual cosa, pero muchas veces la necesidad te está mostrando otra cosa y no queremos ver esa realidad. El teatro es un arte de vernos a nosotros mismos, lo decía un gran teatrista brasilero que se llama Augusto Boal. El teatro es el arte de vernos a nosotros como comunidad en el escenario, ver lo que somos. Y a veces no nos gusta eso. Y esa es la misión del teatro también, pues conmover en el sentido de remover al espectador y a veces incomodar, porque, oye, mira cómo somos. Reflexionemos entonces, si somos de esa manera en el escenario, ¿cómo somos en la vida? Claro, es el registro del espejo de Ajá. nuestra sociedad. ¿Y tú, Seba, cuál ha sido la experiencia acá en la provincia o tu nosotros- reflexión sobre el tema de que el teatro debe estar presente en la educación? Sí, sería muy bonito que fuese una cosa más prolongada, porque acá estuvimos con un programa que se llama Acciona, no sé si estuvimos nosotros como compañía de la lancha 2 años en el área de teatro, tenía como pintura, arte visuales, música y teatro. Nosotros estuvimos haciendo los talleres de teatro durante 2 años. Y claro, creo que era un mes de trabajo y hubiese sido muy interesante y al final hay una sensación de abandono. Sí, Porque los talleres son muy entretenidos, se pasan muy bien, uno es payaso para hacer las clases, entonces ven a una persona que no está dentro de esa norma, entonces uno se vuelve loco y al tiro, ¿quién es este tipo? ¿No es Coincido cierto? totalmente con lo que dice Pablo. Entonces. Claro, entonces remueve este salón de clase y empieza a aparecer una cosa como de aprender a través del juego, de las sensaciones. La neurociencia dice que el mayor aprendizaje de uno es emotivo. Cuando te pasa algo, la emoción es la que hace que uno retenga una información. Hablaba con el Cristian Beley, que es vecino de acá de San Antonio, está viviendo en Valdivia, que fue a ver Huidobro ahora que le hicimos allá en el Cervantes en Valdivia, y hablábamos de esta educación del siglo XXI como una educación que tiene que ser distinta, no puede ser dentro de un espacio. Y el teatro es absolutamente ese lugar, es un lugar mucho más creativo, más abierto, donde no están todos mirando al profesor, sino que etcétera. Y eso no solamente con los estudiantes, sino también con los profesores. Nosotros con Trío Teatro hicimos talleres para profesores y los profesores también no querían participar del taller y decían, ¿quién es este actor? Y yo también más chico que ellos. fundamental eso. Claro. ¿no? Y claro, y la primera sesión todos conversando sentados desde la cabeza, la segunda sesión un poquito, y la tercera sesión gateando, todo haciendo de perro, de animales, y empiezan a aparecer los niños que están dentro de esos profesores, ¿no es cierto? Entonces,
al final, ¿qué es el teatro? Es como el movimiento, el contar historia, es una cosa Es que como quizás interpretar. tiene el nombre, que teatro, una cosa media solemne, pero si uno más lo simple, piensa desde sí. otro lugar, es una actividad donde uno se entretiene, juega a hacer otro, una cuestión básica del ser humano. Cuando el Sí. chico le gusta Spider-Man, se convierte en Spider-Man, o sea, está actuando, ¿no es cierto? Oye, estoy metiendo en otro plano, perdón. Que lo estaba viendo. Entonces esa invitación a hacer. Y por otro lado, ya lo. Perdona, también- esa idea es buena, ¿eh? Talleres para los profes, no para los Sí, niños. se llamaban. Buenísima, se me llaman- gustó. Estaba Es muy pensando en buena eso. esa idea, pero Sobre todo profesores que tienen Se llama- el tema es que ese es el tema, Mucha porque carga tienen laboral. tanta que después no pueden, no tienen ganas de ir a un taller de teatro. Nosotros hicimos un año entero talleres a, creo, como 4 colegios de profesores. Cada colegio tiene también su forma, los profesores son muy distintos. Hay algunos colegios que eran comunitarios y se habían formado Sí. desde la comunidad, después Son más se empezaron a familiares. certificar los profesores y era como, y tenían talleres de tele, tenían otras miradas y habían otros que eran mucho más cuadrados, ¿no es cierto? Y es distinto, cada lugar es distinto. Y lo otro que quería decir tiene que ver con que antes el Ministerio de Cultura no existía y era el Ministerio de Educación Sí. el que tenía Estaba más- cultura. Y ahora se separó, pero creo que con tanto, ¿cómo se dice ahora? El cesante con cartón. Sí. Eso, Cesante porque con Sí, po. el teatro, somos muy pocos los que estamos trabajando en teatro que estudiamos teatro. Entonces, poder hacer esa vinculación entre el Ministerio de Educación con actores que puedan trabajar ciertas temáticas curriculares y puedan enseñar quizás materias que están dentro del currículo escolar y presentarlo dentro de los colegios sería maravilloso y los cabros estarían aprendiendo desde otro lugar, quizás, no sé, el primer gobernador de Chile, Pedro Valdivia, la O sea, matemática Darwin, yo la creo ciencia, que etcétera. Qué bonita esa mirada y esa sugerencia, porque qué bonito es aprender la historia sobre tablas. Y lo decías al Y locales, principio. ponte tú. Y locales. Historias locales. Recuerdo estas series históricas del quién era Bernardo Higgins, Arturo Prat, no sé. Arturo Prat y todos los Carrera, próceres. bla, bla. Carrera, claro. Y fue récord de Le puso rating sí. en la televisión en su época. Y qué bonito es el poder aprender de nuestra historia, pero con esta lucidez dinámica y también de alguna manera llamando la atención artística de los jóvenes. O sea, yo creo que si alguien, por ejemplo, en el caso tuyo con la obra Huidobro, alguien que no conocía a Huidobro, yo creo que al ver la obra sabe más o menos, se queda con una gran parte de la historia y con ganas de leer a Huidobro. Entonces, Claro. esa es la idea. Yo creo que es una atención esta idea que surge de acá estos actores de San Antonio. Si yo les propongo que se necesita hacer una obra de teatro de algún tema relevante de la provincia de San Antonio, en tu caso, ¿cuáles serían los 2 o 3 temas que tú podrías pensar en escribir una obra? Atento, que para ti también me la pregunta. Es que hay tanta- Yo creo que hay Por eso hartos dije, que... así como... Yo creo que hay hartos temas que hemos tratado en obras, el Seba, Sí. yo y otros colegas, y incluso lo hemos repetido, y eso está súper bien, encuentro yo, porque significa que son temas necesarios e importantes, ¿no? Existe necesidad de hablar, tanto tú de los pueblos originarios, tanto La Lancha como un proyecto que yo tenía con otros colegas que se llamaba CAM, y hicimos obras sobre los pueblos originarios, ponte tú. El lenguaje es un poco distinto, pero tampoco tanto, éramos distintos, pero yo encuentro que eso era súper bueno, porque en el fondo son 2 miradas sobre el mismo tema, pero que quiere decir que el teatro en San Antonio tiene temas que se tratan, ¿cachai? Claro. O sea, como que yo lo veo desde esa perspectiva. El teatro en San Antonio habla de sus orígenes, habla de sus raíces, ¿no? Habla de su historia. Creo que eso, la historia, la memoria, la identidad, entender qué es este terruño donde estamos habitando, creo que es un tema súper importante y que se ha tratado y se va a seguir tratando, yo creo, en el teatro, ¿no? Nuestra historia local. Y eso tiene que ver con la necesidad de entendernos. Creo que, no sé, y los otros temas, no sé, más específicos de acá, no sabría decirte porque eso un poco abarca muchas cosas.
cuando uno analiza la historia de esta ciudad, yo te podría decir el puerto, pero es que también es la historia de los pueblos originarios, o sea, están cruzadas, ¿no? Sí, pues. La historia de los trabajadores, de los sindicatos, está relacionada directamente. Entonces creo que todo de alguna forma se va conectando. Yo creo que algo muy propio, si tengo que decirlo como en una especie de idea, sería como la historia en función de la construcción de una identidad, como ese tema, ¿no? Identidad, memoria, historia. Creo que es el tema que se trata y se sigue tratando acá en la provincia. Gracias, me queda súper claro. ¿Tú? Me parece que es muy parecida la respuesta. Nosotros con Yoye, me pasó algo una vez con el Pablo que me fue a ver a Láurica, una obra que hicimos en 2018, y me dice, oye, estamos pensando en fundar, hacer algo sobre los pueblos originarios. Y yo le dije, qué bueno, porque yo tengo la misma idea. Y si no sale tu idea y no sale la mía, igual en algún momento se va a hacer. Porque acá hay una carga en San Antonio, sobre todo la desembocadura del Maipo, ha pasado mucho ahí, los vatos, los yoyeos, Aconcagua, la llegada de los españoles, el tema de la pesca chinchorro, cómo se conecta Tejas Verde con su antepasado, porque me imagino que hay gente ahí que tiene, pucha, es heredera de tradiciones. ¿Por qué se llama chinchorro? Si la pesca chinchorro es de la cultura chinchorro del norte. Claro. Entonces, ¿cuándo llegaron los chinchorros? Fueron de los mitimaes que trajeron los incas a trabajar acá, etcétera. En la desembocadura del Maipo es lo que llega también de Santiago, que parte de la cordillera, ¿no es cierto?, que divide de alguna manera el país, que está el tema de Tejas Verdes mismo, ¿no es cierto?, el 73, lo que pasa con el puerto, las aves. Ya, nosotros quisimos hacer una obra que se llama Yoyehue, que nunca va a estar a la altura de las cosas que sucedieron en ese lugar, y o sea, se tiene que volver a hacer eso de distintas otras maneras. ¿Coincides con la necesidad de seguir creando obras que tengan que ver con el patrimonio? Somos pueblos muy jóvenes. Chile tiene 200 años, claro. San Antonio tiene menos. Entonces, claro, jóvenes en términos de la historia mundial. Hay que entenderlo. Y por otro lado también pensaba ahora el estadio. ¿Cachai? Buen tema. El estadio es también simboliza todo un estado de San Antonio, de cómo están las cosas en San Antonio, ¿entiendes? Y por otro lado están las tomas también, que es un conflicto que uno le pregunta a alguien, al gobierno se le pide solucionar el problema. ¿Cómo? ¿Lo echamos? No sé si hay que echarlo porque es familia, no sé. Ya, entonces lo dejamos, no, porque el narcotráfico. Entonces, quiero una solución, no sé cómo, pero se le pide al gobierno que haya una solución. Entonces, ese conflicto es muy interesante para hacer una obra de teatro. Entre muchas cosas. Entre muchas cosas, o sea. Oye, chiquillos, se nos pasó la hora volando. Bacán. Qué bueno, ¿lo pasaron bien? Súper, se me hizo bueno. Me emborraché. Con tanta granadina. Granadina. Oye, muchas gracias, estoy feliz, espero que me inviten a sus proyectos. Yo voy, me gusta el arte, así que encantadísima, siempre voy a estar apoyando el arte de nuestra provincia y también que estos grandes actores, productores y que están generando contenido sobre tabla y han dejado claro el desafío. Ojalá que tenga una mayor permanencia el trabajar talleres artísticos en los colegios, para los estudiantes, me gustó mucho esto que dijiste, para los profesores, la comunidad, apoderados también, quizás hacer cosas entretenidas que van soltando también dentro de este marco formal, pero que se dé también un espacio de recreación. En una palabra. Perdón. El teatro, para ti. Para terminar. Mi vida. Tu vida. Una persona, son dos, pero. Claro, yo iba a decir más, la mejor vida. Salud entonces. Salud. Salud por ustedes. Salud por el teatro. Salud por el teatro.